Mis amados, qué bendición volverles a ver. Y ustedes no saben el gozo que tengo. Gozo en mi interior y alegría en el exterior. Porque cuando tú tienes el gozo de Dios adentro, la pasión de Dios te desborda. Y le he pedido al Señor antes de empezar este programa que sujete todas mis emociones, porque voy a hablar de lo que me apasiona más y de lo que he visto resultados, tanto estando en abundancia como estando en escasez. Vamos a hablar de una parte importante en el Evangelio. Es creer. Se dice tan fácil y hemos escuchado por tantos años esa palabra. Si crees lo logras, si crees alcanzas, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree. O nos dicen permanentemente, ten fe, ten fe, ten fe. Sí. Y conocemos tanto de fe. Pero al transformar a creer es donde la iglesia tiene dificultades. Primero, en poder ver su fe. Y segundo, ver lo que la fe da. Todo lo que no se pueda conseguir de la mano de Dios es insapiente, no tiene sabor, no tiene gusto, no tiene manera de ser, no tiene forma. En palabras más crudas sería cualquier creencia que tú tengas que no te dé el fruto de lo que ella ofrece, se te convirtió en una religión, en una expectativa falsa, porque no te está dando lo que te ofrece. Pero cuando esto viene del Señor, yo creo que está al revés. Tiene la certeza y la seguridad de hacer lo que la enviaron a hacer. El problema es que nosotros no sabemos cómo tomar eso que Dios dice que se va a hacer. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto, indudablemente que todo va a girar alrededor de creer a la fe. Porque nos hemos enseñado tanto a poner fe sobre fe. O sea, gastamos mucho tiempo recitando, rezando palabras de fe y con una confianza de que lo que estamos hablando va a suceder, pero no sucede porque no lo creemos. ¿Qué está diciendo, profeta? Bueno, en pocas palabras voy a tratar de hacer lo que por tantos capítulos he estado hablando, pero que yo les dije siempre, mi expectativa es el día que este tabernáculo desaparezca. El atrio exterior, que lo llenamos en unas figuras con animales, ovejas, sacerdotes, y explicamos el traspaso del pecado, lo que la ley traía escrito, y explicamos el mandamiento sobre esa ley. Porque la fe tiene unas partes que nosotros, por hablar a toda hora de gracia, 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 no miramos. La fe lo sigue conservando. Cuando la palabra sale de Dios, que es Cristo, que es el Verbo, es una ley para desafiarte a hacer algo o para que tomes lo que Dios te está dando, para restaurar, para edificar, para corregir, para disciplinar. Entonces viene como ley. En el momento en que tú puedes entender y comprender eso, se te convierte en mandamiento. Y cuando tú estás en mandamiento, tienes que hallar la diferencia entre lo que Dios mandó al Espíritu Santo a escribir y saber que las palabras que salieron de la boca de Dios salieron de su corazón, salieron del Verbo de Dios. Las palabras que Dios habla para nosotros, como vara o como callado. Profeta, ¿qué es eso? Te recomiendo que veas los capítulos anteriores. No podemos devolvernos.
Pero nadie podrá disfrutar de la vida espiritual si no le cree a lo que Cristo habla. Cuando tú puedas mirar que las palabras que salieron de la boca de Dios, que es lo que es el Mesías, el Cristo, el enviado, forman las palabras, los pensamientos, las ideas, la imaginación de Dios, los caminos de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente de las palabras que Dios habló, nosotros estamos enfrente del Verbo, estamos enfrente del Cristo. Pero aún con eso, nosotros todavía no podemos alcanzar, porque la fe es una información escrita, pero se necesita creer a esa información para poder que Cristo y el Espíritu operen. ¿Cómo es eso, profeta? Gracias por preguntármelo. No es que sea muy complejo ni muy profundo, sino que la iglesia nos está enseñada a tocar estos puntos, que es por lo que el apóstol Pablo oraba, para que los ojos del entendimiento le fueran iluminadas a aquella iglesia que en el capítulo 1 de Efesios, versículo 15, le dijo: sé que tienen fe, sé que tienen amor, pero estoy orando para que vuestros ojos sean iluminadas y puedas comprender las inescrutables riquezas, muchas riquezas, el poder, la gloria, la autoridad que hay. Entonces, cuando vamos a hablar del tabernáculo hecho de Dios por sus manos en nosotros, que es Cristo Jesús, ya allí el conocimiento de lo que es Cristo se tiene que convertir en fruto en nuestra vida. Y eso no sucede sino cuando el Zoe, cuando la vida de Cristo se junta con el Espíritu. Porque creímos. ¿Qué es eso, profeta? Volvamos. Yo sé que voy a ir despacio antes de empezar a ver todo esto. Porque cuando tú atraviesas la puerta para entrar al tabernáculo del Señor en nosotros, estás entrando por Jesús. Jesús Cristo. Se supone que allí la información que nos fue dada de fe se convierta en algo tangible. La fe enseña al Dios invisible. Por eso es que Santiago decía que si no había una obra que se pudiera mostrar de lo que estábamos creyendo, ¿para qué servía esa fe? Entonces, hay algo que tenemos que hacer para convertir toda la información de fe que tenemos en cosas tangibles que representen la vida de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos la Escritura, y vamos a partir por la Escritura, porque vamos a recorrer todo hasta cómo Dios utiliza la fe que produjo la vida, porque Dios lo dejó plasmado. No es que yo te voy a hablar de una filosofía o una ciencia o algo profundo, que vino una palomita y se me paró aquí en el hombro y me reveló algo. No, es algo que ya el Espíritu reveló, está escrito. Pero como dice el apóstol Pablo, en misterios, para que en el tiempo Dios a nivel del mundo, en tantas bocas en este momento, lo está derramando, está trayendo luz a su iglesia. Que es que la iglesia pueda creer la gloria de Dios en él. Creer es poder ver actuar a Cristo y al Espíritu. Pero vamos a ir por la Escritura para ir viendo por poquitos todas las cosas. Yo sé que no me va a alcanzar un programa, posiblemente 2 tampoco, pero yo te garantizo que en 3 programas o en 2 tal vez estaremos viendo cómo Dios utiliza la fe, porque Él fue el que la creó, Él fue el que la probó, Él fue el que la hizo funcionable. Entonces, el modelo a seguir es Él. Por eso vamos a ir a cómo Él la usó. Pero primero vamos a empezar por lo que conocemos como fe. Como tú verás, hoy no tengo mis apuntes. Dependo absolutamente
de que Él vaya hablando por mi boca. Déjame tomar agua. Y no que no lo haya hecho antes, sino que esta vez no tengo nada para poder guiarme. Es como Él desea enseñarnos. Vamos a la raíz, a la que todos conocemos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Mira esto. Ahora bien, la fe es, o sea, no es que va a ser, ella existe y tiene una manera. La fe es la certeza, o sea, tiene evidencias, pruebas de que ella existe, de que ella es, ¿cierto? La certeza de lo que se espera. Quiere decir que la fe es algo o alguien que nosotros estamos esperando que llegue. Y para usted esperar a alguien, tiene que ser porque el que va a llegar a donde usted está, le ha dicho que va a ir a usted, se ha comunicado con usted. Porque si no, usted no está esperando a alguien que no le anuncia que va. Entonces, por eso es que se hace una base segura de lo que uno está esperando, es la plena seguridad que tenemos de recibir a algo. Ya vamos a ver que este algo es alguien. ¿Ok? Entonces dice, la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros tenemos la seguridad de que a quien estamos esperando no es una persona natural, es una persona invisible, es algo que no se ve. Sí. ¿Por qué? Porque mira lo siguiente, estamos esperando recibir a alguien o a algo y estamos convencidos de que es una realidad que el ojo natural no puede ver, pero que existe y la estamos esperando. O sea, que la fe es algo o alguien que nosotros estamos esperando, que ya se comunicó con nosotros para decirnos que viene. Y aunque es una realidad que no se puede ver con el ojo natural, existe. Y este principio es muy importante, porque es lo siguiente. Es decir, que la fe siendo espiritual se puede mostrar. Sí, la fe siendo espiritual. Vamos a ver si la fe es una persona o una cosa. Ahora vamos a entrar en ese tema. Pero esto me está anunciando a mí que ella, siendo espiritual, siendo invisible, se puede mostrar aquí en la tierra. O sea que tengo que deducir que lo invisible de Dios, por la fe, se va a hacer visible. Una realidad que existe en la eternidad, pero que no existe aquí donde yo estoy, va a ser traída del mundo de la eternidad al mundo natural del hombre. Por eso es que la manifestación visible de lo invisible de Dios. Profeta, eso está muy complicado. No. Más complicado se te ha hecho cuando no has podido descifrar exactamente lo que es fe. Es solamente una cosa o una persona. Y te digo una cosa o una persona porque en el transcurso la misma escritura nos va a decir qué es la fe. Ella misma te va a brotar una cosa o una persona invisible que no existe en el mundo natural, pero que es una realidad en la eternidad. Y que ella es la manifestación visible en este mundo de Dios. Eso es la fe. Entonces el secreto está o el misterio en cómo nosotros hacer que algo que es invisible y que está en la eternidad y que es como espíritu, le puse el cómo, porque hasta que tú mismo no podamos entender por la escritura
lo que es el cuerpo de la fe, se nos va a aclarar muchas cosas. Quiere decir que siendo como invisible o invisible, se materializa delante de nuestros ojos. Y todo lo que la Escritura enseña es que por creer la gente pudo lograr. Hay muchas partes en la Biblia en donde tú vas a escuchar por vuestra fe. Sí, pero es que ellos tuvieron fe en que algo sucedería y creyeron a lo que la fe les anunció. Y entonces Jesús les dice por vuestra fe. Y también el Señor enseña como no he visto en Israel una fe mayor que esta. ¿Por qué? Porque está el hecho antepuesto a lo que Él está hablando de fe. O sea, las personas están mostrando la obra de lo que ellos creyeron. La fe solamente es un vehículo que transporta adentro algo invisible del mundo espiritual de la eternidad, y que bajo la creencia de que lo que está en la fe se materializa, es cuando lo podemos lograr. Entonces la fe invisible se hace visible. Profeta, ¿dónde y cómo? Listo. Versículo 3. Por la fe, o sea, los que usaron fe, por la fe. Es como si tú le dices a alguien, porque fulano me prestó tal cosa, porque fulano trajo tal cosa, porque yo vi a fulano. De eso está hablando aquí. Por la fe entendemos. Entender no es conocer. Sí. Usted puede tener mucho conocimiento y no entenderlo. Profeta, eso está duro. Es que llegó la hora en que nos alejemos de ser tan cristianos que nos volvemos espiritual aquí en la tierra, para volvernos creyentes. Sí, de cristiano a creyente hay un paso abismal. El cristiano puede cantar coritos, alabanzas, llorar, gemir, gritar, alabar, saltar, ir a todos los servicios, pero su vida no enseña el fruto de lo que él habla de su fe. Sí, para vivir en este tabernáculo del Señor, en nuestro interior, hay que creer todo lo que conocemos por la fe. No hay otra manera. O sea que el creyente es el que ya no se hace llamar cristiano, sino que cree lo que el cristiano ha conocido. Por eso es que muchas cosas no suceden. Porque con el titulito de cristiano y el pescadito y la cruz y la bolita esa que hacen, ya con eso todo se va a dar. No, señor. Hay que pasar de cristiano a creyente. Yo cuando camino por los diferentes lugares hago mucho énfasis en esto. No es lo mismo Calimán que un man de Cali. Son parecidos pero diferentes. Usted tiene que creer lo que la fe anuncia para poder obtener. Y todo lo que se va a hacer aquí en el tabernáculo hecho por Dios, que se llama Jesucristo, lo que estaba allá en el cielo y le fue mostrado a Moisés, allí solamente se camina en espíritu. Vamos a ver cómo es eso. No te preocupes, que esto lo anhelé desde el 09, cuando empezamos a hablar de todo esto. Y he estado aguante, hasta que ahora llegó el tiempo. Cuando el creyente puede creer lo que la fe le anuncia, es cuando empieza a obtener resultados. Entonces, de aquí hacia adelante, tenemos que aprender primero qué es creer. A las personas le pregunta a uno qué es creer y no saben. Le puede decir que es fe y le habla de una cantidad de versículos y capítulos, y hay una mezcolancia ahí como si eso fuera. Pero vamos a ver por la escritura qué es. Mira esto, 11:3. Por la fe entendemos que el universo,
Ya no es la tierra sola, todo lo que rodea la tierra también. Fue preparado. Ojo con esta palabra. Preparado. No fue hecho. Primero lo prepararon para que después se formara. Se usó fe. Pues se preparó, fue preparado por la palabra de Dios. Y aquí hace énfasis al uno, lógicamente. Cuando Dios habla, su palabra se convierte en fe. Ya vamos, ya vamos. No te preocupes que ya vamos. Fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Todo lo que observamos hoy fue hecho de un mundo que no existía. Era una realidad en el corazón de Dios, pero era una irrealidad en el mundo físico. Y cuando la palabra de Dios salió, lo que Dios pensó, imaginó, creó, determinó y habló, fue cuando lo que Él ya había creado y formado en su interior tomó forma física. De allí que por eso la fe es. ¿Qué es? Bueno, la fe es una realidad que está en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios, en los anhelos de Dios, en las intenciones de Dios, en las expectativas de Dios. Y esto sí que es importante, porque a veces queremos que nuestras expectativas se conviertan en fe. Y esto es un hilo bien delgado, porque entonces si no tengo expectativas, ¿cómo voy a lograr las cosas? Sí, pero tus expectativas tienen que estar centradas en lo que Dios dijo. Cuando las expectativas tuyas están dentro de la fe, son las mismas expectativas de Dios, los mismos pensamientos de Dios, el mismo querer de Dios, el mismo anhelo de Dios. Se puso la cosa delgadita, ¿verdad? Porque Él mismo dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos, vuestros caminos no son mis caminos. Mis pensamientos son más elevados que los que tú tienes, pero yo necesito que tú tengas un pensamiento en tu mente para yo poder hacerlo más grande, más poderoso de lo que tú puedes pensar o imaginar que puede pasar. Pero ¿cuál es ese pensamiento? Aquí en el campo espiritual está. Entonces no tengo anhelos ni deseos de esta tierra que estén en el corazón de Dios. Bueno, Dios los ha puesto, Dios nos conoce y Él coloca el querer como el hacer. Son pensamientos que están ligados a una palabra, que ya la palabra fue creada en un mundo que tú y yo no conocemos, no existía, pero ya estaba. Sí. Entonces, basado en ese punto existencial de la fe, vamos a mirar lo que es la fe. Mira esto. Voy a llevarte a un recuento de toda la Biblia. Génesis, Apocalipsis. Mira esto. En esto mismo que estamos leyendo aquí, Hebreos 11.1 y Hebreos 11.3. Porque el 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la fe no fue para agradarme a mí mismo. Ni para agradar a otro. La fe está hecha para agradarlo a Él. Y el que vaya a usar la fe, tiene que saber de que Él existe, que es real, que Él galardona, paga sobre los pensamientos de fe que Él puso. Sí. Te lo repito. Sí, vi que levantaste la mano. La fe es para agradar a Dios. Y el que la vaya a usar tiene que acercarse a Dios creyendo que Él es galardonador, o sea, pagador a aquel que use la fe. ¿La fe de quién? ¿Nuestra? La fe de Él. La fe es de Dios.
y Él repartió a los hombres y la dio como don también. Eso es para más adelante. Quiere decir que tenemos que ver qué es la fe también. Ok, vamos para allá. Mira esto. En el principio no había nada, se necesitaba que Dios hablara una palabra para que las cosas se fueran formando. Pero para Dios crear de lo invisible en la eternidad, como Él es espíritu, Él tenía que colocar pensamientos, intenciones, imágenes de lo que Él quería que pasara, de lo que Él quería hacer. Entonces el Dios plural, no digas que es una palabra nueva, es lo mismo que decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, plural, 3, 1. El Dios plural, Padre, el ser, el verbo de Dios, que es Cristo, sí, las palabras que Dios habla son el Hijo. Así está escrito. El lenguaje que sale producto de los pensamientos, la imaginación de nuestro Dios es su Hijo. Es el Mesías, el enviado, el que todo el mundo esperaba. La palabra de Dios, el verbo, tomó carne, dice el apóstol Juan. O sea, que estaba el ser como ser integral, su lenguaje, que es la exposición de lo que él piensa, la materialización de sus pensamientos, sus intenciones, sus caminos, se llama Cristo, sí. Y tenía su espíritu, que es el Espíritu Santo. Por eso cuando en el principio Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Esa es la composición. Sí, Señor. No dice que nos hizo diferente, nos hizo así. Ok. Cuando ellos estaban en un inicio, el Padre tuvo que haber comenzado a pensar, a idear. ¿Qué usó para eso? Imaginación. Por eso es el arquitecto. Él comenzó a hacer un diseño del principio al fin. ¿Cómo así, profeta? Sí. Por eso tú ves que el apóstol Pedro habla sobre la presencia de Dios. El conocimiento previo de todas las cosas antes de que las cosas pasen. Por eso es alfa y omega. Él conoce ya el final sin que siquiera haya empezado. Pero ya Él estuvo en el principio. ¿Cuándo? Cuando Él pensó, creó, imaginar. Crear es imaginar un proyecto que está solo en tu cabeza, donde tu mente está recogiendo información, imágenes, y vas formando el proyecto que tú deseas. ¿Tú crees que nuestro Dios es diferente a nosotros? No. Él nos creó a nosotros una réplica de Él. Así cree Dios, así piensa Dios. Lo que pasa es que nosotros nos gastamos menos en crear. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabía que si la iglesia comenzaba a crear, iba a creer. Sí. Por eso es que le pagan a la gente por pensar. Una persona que piense le pagan en una compañía y buen dinero. Porque el pensador tiene que estar imaginando, creando cosas que no existen para darles vida. Así es. Entonces, cuando él estaba en esa posición, miró cómo se le iba a caer una tercera parte del cielo, cómo Luzbel iba a utilizar las influencias en ese reino celeste de pureza, porque esa es la razón por la cual no puede ser perdonado. Estaba en un estado de pureza y cayó. Entonces vio todo eso que se formaba ahí
Entonces vio la caída, vio cómo iba a hacer para recuperar su reino. Entonces creó un primer Adán. ¿No dice la Biblia así? Y el postrero Adán. Y el primer Adán. Una separación del primer varón y el segundo varón creado por las manos de Dios. Ojo bien con esto. Yo sé que te va a parecer muy profundo, pero no lo es. Sino que le hemos pasado a la Escritura por muchos años y no hemos hecho la meditación de la Escritura. No la hemos aprendido como loros y la hemos repetido. Pero es el tiempo y Dios tiene miles de trompetas en el mundo entero hablando sobre estas cosas para que, ¿por qué? Porque es que la iglesia va a recuperar la gloria que Dios quiere. Que es que la iglesia va a poder crear en las necesidades de las personas vida. En donde hay muerte, el creyente va a dar vida. Donde hay escasez, el creyente va a crear abundancia. Donde hay enfermedad, el creyente va a crear sanidad. Sí. Donde no hay multiplicación, el creyente va a crear multiplicación. Donde no hay campo de acción, de trabajo, el creyente va a catapultar eso. Estamos en el tiempo, ya el poder, como lo habla en Génesis 13, 14, 15, 16, ya, no sé, en alguna iglesia como que prediqué esto, era necesario que todo el poder social, cultural cayera. Todo lo que se trató de política social, comunismo, liberalismo, neoliberalismo, todo lo que tú quieras, se ha probado que no sirvió. Luego en el poder económico, los sistemas económicos establecidos también cayeron. Entonces ahora se está esperando la caída del poder religioso. Sí, y está escrito, ¿ya? Está profetizado. Pero de allí Dios va a levantar pueblos con la gloria de Dios manifestada, lo que se habla en Romanos 8, de que el mundo entero está deseando ver la gloria de los hijos de Dios. Ese es el tiempo que estamos viviendo, ese es el levántate de Isaías, la gloria que va a ser colocada en la iglesia. Los reyes, los alcaldes, los presidentes, los grandes empresarios, todo el mundo estará detrás de la gente que tenga la sabiduría de Dios, que es el poder creer lo que la fe anuncia y encontrar en el conocimiento que ya tenemos la diferencia para hacer el cambio. Sí, eso es lo que viene. Por eso este tema es importante. Posiblemente en el año 09, cuando yo lo empecé, no tenía la envergadura de lo que hoy significa. Y en la medida que fui caminando por capítulos, lo fui entendiendo cada vez más. Y viendo el resultado que se están obteniendo en las iglesias. Y me estoy dando cuenta que es el tiempo de Dios para este tipo de cosas. Una iglesia poderosa en gloria porque puede creer a su Dios. Y no lo ve lejos, sabe que va a estar seguro que lo tiene adentro. Que se le metió por dentro. Y que se le brota por los poros. Y no se va a hablar cualquier palabra, se va a hablar palabra que lleve el efecto de la diferencia entre la necesidad de la persona y lo que Dios anuncia. Y eso va a ser el cambio. No va a caber la gente en las iglesias. La gloria va a ser tremenda. Van a cambiar todo. Todo va a girar alrededor de la iglesia en los próximos años. Lo vas a ver. Porque ese es el tiempo que está escrito. Ok. Entonces estaba el Padre, es que me apasiona este tema tanto que le dije, Espíritu Santo, no me dejes salir, porque una pasión enorme por esto. Ok, estaba el Padre, estaba el Hijo, que es la expresión de lo que Él imagina, piensa, crea, forma dentro de Él. El enviado, el Mesías, el Cristo. Por eso habla de que el Verbo se hizo carne. Hasta ahí estamos claros. Su espíritu, que es el poder de hacer, la potencia para que lo que hable se haga, la autoridad que se tiene para que el Cristo, sea la palabra,
al unirse con el Espíritu, crea cosas. Estaban ellos. Tengo que aclararte esto. Lo siento en mi espíritu. Mira esto. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, dice la Escritura que Él crecía en conocimiento y sabiduría y gracia delante de los hombres y delante de Dios. Pero hasta sus 30 años nunca pudo hacer nada y estaba lleno del conocimiento de Dios. O sea que conocimiento solo no enseña una fe visible. ¡Ay! ¿Te dolió? A mí me dolió hace mucho tiempo. La única manera en que el conocimiento va a tomar cuerpo es cuando Cristo se une con el Espíritu. Y fue necesario que se enseñara físicamente que el Cristo hecho carne, toda la plenitud, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, se juntara con el Espíritu, fuera inundado, lleno del Espíritu. Y en ese momento Cristo empezó a hacer cosas. En ese momento Cristo comenzó a exhibirse públicamente, el poder de Dios. Entonces fue cuando arrastró las masas, fue cuando causó milagros y señales. Pero mientras estuvo en conocimiento, lo más que podía pasar era que todo el mundo estuviera deslumbrado por la brillantez de la Escritura al Señor exponerla. Y si no, léete Lucas. Le pasaron el libro del profeta Isaías como de costumbre, pero no había una multitud siguiéndolo, no habían milagros, no habían señales, no, había un conocimiento pero no cambió a la gente. No, Señor. Cuando el Espíritu vino fue cuando hubo los cambios. De esto vamos a hablar más adelante, pero sentí en mi corazón decirlo. Ok, entonces el Dios plural estaba, nada había sido formado. Ahí contemplamos su principio y su fin, alfa y omega, usando su atributo de Dios, de la presciencia, conocer las cosas por anticipado antes de que éstas pasen. Por esa razón Él puede predeterminar. Por eso Él crea y luego toma forma lo que ya Él creó, ya lo bendijo. Así funciona nuestro Dios. Primero fe y después la fe toma forma. Sí, Señor. Entonces, estando los tres, vieron todo. Cuando lo vieron todo, sabía Dios que alguien tenía que venir a la tierra a recuperar todo. Entonces, aquí es donde yo quiero llevarte a cosas que son claras pero contundentes para nosotros. La única manera que Dios tiene de comunicarse con el hombre es a nivel de lenguaje. Y como el hombre estaba caído, porque Él no lo vio cuando estaba en pureza, Él vio cómo salvarlo cuando estaba caído, cuando tenía conocimiento corrompido. Entonces la única manera era comunicarse con el hombre, y la única manera que tiene es la voz de Dios. Por eso había que enviar al Cristo. Entonces, estando allí, Cristo dijo: yo voy. Yo soy el único de ti, de nosotros, que puede ir y avisarle al hombre. A lo que Cristo se programa para venir a salvar, entonces el Espíritu tiene que venir con Él. Porque Cristo sin el Espíritu no produce. Por eso la prueba con el Señor Jesús. Tuvo que unirse Cristo y el Espíritu para poder producir. Yo sé que al principio esto vas a tener que oír el mensaje más de una vez, pero vamos a estar dándole despacio. ¿Qué pasó? Ya el Señor sabe, Él ya sabe dónde va a caer la parte del cielo, dónde va a caer el hombre y en qué tiempo debe de Él mismo entrar para recuperar al hombre. Y cómo debe de seguir Cristo y el Espíritu trabajando después de la cruz para salvar al hombre, no solo para vida eterna, sino para la vida diaria.
Y ahí es donde entra el creer según la forma de Dios. Y de eso vamos a estar hablando. Pero vamos a buscar ahora en donde están los tres definiendo lo que te estoy contando. Porque hasta aquí parece una película de Hollywood, algo así. Ahora vamos a mirar por la escritura. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Mira esto. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Fíjate esto. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. Ahora, el Cordero es el Señor Jesús. Ahora, no había sido nada creado y ya el Señor había matado el cuerpo de Cristo, a Jesús, en su corazón. ¡Wow! Profeta, ¿usted me está diciendo que Jesús es de apenas hace 2000 años? Hijo, recuerda la explicación. Cuando Dios crea, aunque no haya hablado, ya está en su mente formadas las cosas. En el corazón de Dios, que es de donde va a salir la palabra que va a formar las cosas, ya Jesús había sido muerto y se había decretado para él en Cristo toda la gloria de todo lo que el Padre iba a hacer desde ese momento hasta el último tiempo. Profeta, quiero que me baraje eso más despacio. Vamos a verlo por la escritura, pero quédate con esto. Antes de que el cuerpo tomara forma física en el campo espiritual, ya era. Porque así funciona la fe. Por eso hay que creer. Las cosas que tú y yo necesitamos ya existen. Ya existen. Para cada persona Dios ha creado lo que necesita. Está en el campo espiritual. La fe lo transporta. Se necesita creer que la fe lo tiene, y creer es poder ver. El Señor está enseñando en este plan que Él, cuando edificó, cuando comenzó a construir todo en su mente, con su imaginación, con sus pensamientos, a crear los caminos, las personas, Él estaba viendo lo que estaba haciendo y todavía no había tenido forma. Creer es eso, poder ver antes de que las cosas sean. Por eso la fe habla de cosas que no se ven, pero que son realidades que existen. Por eso el que lo conoce las espera. Pero tienes que ver lo que la fe trae. Porque usando la fe, tú vas a creer y te va a ser dado. Mira cómo el cuerpo del Señor tomó forma. Ve ahí a Hebreos 10, capítulo 5. Hebreos 10, versículo 5. Mira esto. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, ¿de quién estará hablando aquí? Vamos a ver qué dice la Escritura. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Vamos muchachos. Quiere decir que Cristo está hablando de que el Padre ya no quería los sacrificios que se hacían aquí en el tabernáculo antes, sino que ahora demandaba un sacrificio que hiciera salvo al hombre, que era el cuerpo de Jesús. Entonces Cristo anuncia que el Padre lo metió en el mundo porque estaba asqueado de los sacrificios con que el hombre se quería justificar. Porque la única ley abolida en la Biblia es la de justificación.
La gente habla que viene la ley, que viene la gracia y se mantienen peleando. La única ley abolida en la Biblia es la de justificación. Si usted conserva la ley de higiene, usted se va a mantener sano. Si los gobiernos emplean la ley social que Dios puso, van a vivir en paz, van a ser prósperos. La única ley abolida es la de justificación. Todo lo que es Levíticos y parte de lo que es Números, que repite lo mismo, igual que Deuteronomio. Algunas cosas las están repitiendo porque recalcaban al pueblo esto. Entonces, ¿qué pasa? Cristo está diciendo que el Padre le preparó un cuerpo. Ahora, ¿quién es Cristo? Esto lo sabemos, pero para que no se nos pase. No van a decir, profeta, ¿usted de qué Biblia me está hablando? No, de la que usted tiene allí en la mano. Mira esto. En el principio existía el verbo. Ojo bien, el verbo existía. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Cristo no tenía cuerpo. Le iban a hacer un cuerpo. Y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Cuando el Señor habló palabras, se formaron las cosas. Lo leímos ahí en Hebreos 11:3. Que las cosas invisibles fueron creadas cuando Dios habló. Míralo. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Cuando Dios habló palabra, fue cuando las cosas tomaron forma. Entonces, aquí está hablando de que era el verbo, que era Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. O sea, Dios está anunciando cómo Él preparó un cuerpo Él mismo, para Él mismo, y la parte que venía de Dios era el Hijo, que era el verbo, las palabras que Dios habla. A Él se le preparó un cuerpo antes de que cualquier cosa fuera preparada. Y a ese cuerpo, cuando se juntara con Cristo, se le iba a dar la gloria de todo. Por eso hoy, Jesús está delante del Padre, pero el Verbo y el Espíritu que se vinieron a manifestar en Jesús, por lo que Jesús nuestro Señor hizo, nosotros tenemos esa deidad de Cristo y el Espíritu morando en nosotros. Por eso es que podemos actuar con la misma fe que tiene Dios y podemos crear en medio de la necesidad el nombre de la necesidad que tenemos, porque tenemos la unión de Cristo y el Espíritu para que se provea lo que necesitamos y que la fe anuncia que el Padre nos lo da. Uy, es que esto es tremendo. Pero mi amada esposa me dijo, se te acabó el tiempo. Yo sé que estamos en la introducción de este tema, me apasiona muchísimo. Las iglesias a donde voy, pues me conocen que siempre toco chispitos de esto. Pero sé que es el tiempo y el Señor tiene bocas en muchos lugares hablando lo mismo. Sé que en muchas series yo he hablado sobre esto, pero siempre les había dicho, les voy a dar un chispito, les voy a dar un chispito. Llegará el día en que Dios me ordene todo para hacerlo bien hecho. Este es el tiempo, es ahora y eres tú y yo. Padre, te doy gracias. Bueno, el próximo lunes yo estoy regresando de la ciudad de Pereira, Colombia. Si llego un poco tarde, no te vayas, porque yo estaré aquí, cansado, reventado, con voz, sin voz, con señas, pero estaremos hablando de este tema. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo, Señor. Padre, gracias, no solamente por lo que tú haces con mi vida y la de mi familia, sino con la vida de mi cobertura, mi apóstol, Señor, un hombre que me brinda seguridad de fe, confianza, Señor, que puedo ver su fruto, Señor, no solamente en su vida, sino en lo que Él hace, Señor. Padre, te doy gracias por las cosas maravillosas que estás haciendo con ellos, con la esposa, con nuestra pastora Estela, con su hijo y con la iglesia, Señor. Sé que es un tiempo, Señor, de cosecha.
en donde todo lo que se ha creído va a tomar forma material, Padre. Y quiero que ustedes sepan que yo vivo orgulloso y feliz de mi cobertura. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, que tengo de poder permitir que tú fluyas, que Cristo y el Espíritu se manifiesten para cada corazón. En el nombre de Jesús, y para Él sea la gloria. Amén, Espíritu Santo.